Hola a todos, muchas gracias por asistir a la conferencia inaugural de nuestro máster de Historia de Identidades en el Mediterráneo Occidental. Les agradezco a ustedes la asistencia y especialmente le agradezco a nuestro ponente de hoy, al doctor Miguel Jiménez Monteserín, que es director de la Real Academia Conquense de Artes y de Letras y que nos va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre las cofradías en Cuenca. Pero la presentación del doctor Monteserín, el profesor Monteserín, va a estar a cargo de Pablo Pérez García, por lo tanto yo no me voy a extender más en eso. Más que reiterarle mi agradecimiento. Sí que quisiera comentar que 2024 son 10 años de máster. Este año cumplimos 10 exactamente. Nuestra primera promoción fue del curso 14-15 y aquí seguimos 10 años después, con años de más bonanza, de más matrícula, con años de menos matrícula, pero siempre manteniendo un mínimo creo que bastante importante y siempre con nuestro compromiso para que hubiese una especialización en historia moderna en nuestra universidad y que esa especialización fuese también de otras universidades de nuestra comunidad y de la Universidad de Barcelona. Ya sabéis que nuestro máster es interuniversitario y este año en total tenemos una matrícula muy alentadora. Tenemos cerca de 40 estudiantes en las 4 sedes, 11 de los cuales, algunos de ellos estáis aquí y os lo agradezco, 11 de los cuales son nuestros, son alumnos de la Universidad de Valencia. Por tanto, nuestro máster está en plena forma, está tan vivo como cuando empezó y renovado, porque hemos iniciado un proceso de renovación de determinados aspectos que ya había que cambiar y que ya nos hicieron ver que había que cambiar, pero renovado para que siga igual, para que siga con nuestra misma intención de formar modernistas, formar historiadores que vayan al archivo, que sepan trabajar en el archivo y que se interesen por este periodo de la historia que es el nuestro y que a nosotros nos motiva. Por mi parte, nada más. Es un honor contar con Miguel Jiménez Monteserín, que es un gran especialista en historia de la Iglesia y en historia de la Inquisición, no hace falta decirlo, pero de todo esto les va a glosar su figura el profesor Pérez García. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Presentar a Miguel Jiménez Monteserín en Valencia va siendo cada día más ocioso porque gracias a el territorio histórico en el que Miguel se mueve con soltura y con conocimiento de causa, que es la historia medieval y la historia moderna, pues somos varios los departamentos que nos hemos interesado en él y en su obra a lo largo de estos años. Miguel es, ante todo, para mí, un amigo entrañable, un amigo extraordinario, un amigo de esos amigos que puedo llamar íntimos, con el que se puede hablar absolutamente de todo, y además es un magnífico, un extraordinario académico. Es una figura muy importante en la historia, en la historiografía española de los últimos 50 años, y detrás de él hay una obra impresionante que lo avala y que demuestra que estas palabras no son solamente adecuadas, sino probablemente cortas para sus merecimientos. Miguel Jiménez Monteserín tiene detrás de sí un currículum dilatadísimo que atañe tanto a la universidad. Él ha sido profesor universitario en diferentes universidades y en diferentes circunstancias, y atañe también al mundo de la investigación y al mundo de la difusión cultural, porque Miguel no ha abandonado tampoco esa otra dimensión de nuestro trabajo, que es proyectar, dar a conocer a la sociedad el resultado de nuestras investigaciones, nuestros trabajos o de nuestros intereses. El currículum de Miguel Jiménez Monteserín, como señalaba antes, es muy dilatado. Yo voy a reducirlo a los datos, los aspectos más relevantes del mismo. Miguel es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 72, donde estudió, por cierto, con otro amigo de nuestra área, de nuestro antiguo departamento, que es el profesor Enrique Jiménez López, y acabó su licenciatura con premio extraordinario.
Después se doctoró en Letras por la Universidad de Estrasburgo en el año 92. Volvió a doctorarse en Historia por Alcalá, obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Después en la Universidad Paul Valéry Montpellier III y con el padrinazgo, por decirlo de alguna manera, del profesor Rafael Carrasco, fue habilitado para dirigir materias en la especialidad de español. Ha sido profesor invitado de l'École d'Études en Sciences Sociales de París. Ha sido durante muchos años director del Archivo Municipal de Cuenca, desde el 82 hasta su jubilación. Ha sido también director del Instituto de Estudios Locales de Cuenca Juan de Valdés y profesor universitario de Historia Moderna en el Colegio Universitario Cardenal Gil Albornoz de Cuenca y posteriormente profesor asociado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sigue siendo académico correspondiente de la Real Academia de Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la Real Academia de la Historia, y el año 2003 ingresó como miembro de número en la Real Academia Conquense de Artes y de Letras con un discurso interesantísimo sobre la figura de Juan de Cervantes, el teniente de corregidor de Cuenca y abuelo del autor del Quijote, y a la institución a la que entrañablemente también está unido de una manera no solamente académica, por decirlo de algún modo, sino también de manera personal y afectiva, pues Miguel Jiménez Monteserín ha dirigido esta institución, la Real Academia Conquense, en varios mandatos desde su primera elección el 14 de mayo del 2015. Bien, Miguel es el profesor Jiménez Monteserín, perdón, porque la amistad me juega estas jugadas, me juega estas pasadas. El profesor Jiménez Monteserín es un conocidísimo experto en historia de la Inquisición, pero no solo. Jiménez Monteserín ha trabajado sobre temas muy diversos que interseccionan entre sí, que tienen aspectos de vinculación, están vinculados entre sí, tienen espacios comunes, pero quisiera destacarlos con un cierto detalle porque cubren, creo, bastante correctamente lo que es su aportación, su obra, su investigación. La ortodoxia y la heterodoxia religiosa, sobre todo del siglo XVI, y su vertiente política ha sido uno de los grandes campos que ha cultivado Miguel Jiménez Monteserín, con trabajos muy relevantes sobre historia del protestantismo español y sobre la figura de los hermanos Valdés, Alfonso y Juan de Valdés. La Inquisición española y la represión de la herejía, de la que luego me ocuparé con algo más de detalle. La Cuenca medieval y moderna ha sido otro de sus grandes campos de investigación. La literatura española del Renacimiento y del Barroco. Y la marginación y la prostitución, el estudio de la prostitución a través de los textos religiosos y dogmáticos. Es autor de un libro verdaderamente importante en la materia, como es Sexo y Bien Común, notas para la historia de la prostitución en España, que todos aquellos que nos hemos interesado por el tema, y no somos pocos, pues hemos tenido como libro de cabecera durante el tiempo que nos hemos dedicado a esta materia. Bien, sobre Cuenca, Miguel es autor de una enorme lista de trabajos, entre los que destacan su tesis doctoral, evidentemente, Vere Pater Pauperum, el culto de San Julián en Cuenca, es decir, el culto del segundo obispo de Cuenca, el santo patrón que no procede de Burgos, como tradicionalmente se había afirmado, sino que procede de una familia mozárabe de Toledo, que es una de las muchas aportaciones que hizo Miguel en este trabajo sobre el culto de San Julián en Cuenca del año 99. Pero en realidad, repito, es no sé si el primero exactamente, pero es uno de los muchos estudios que he dedicado a Cuenca, dentro de la cual yo destacaría su estudio sobre las actas municipales del Ayuntamiento de Cuenca, publicado en el año 94,
Y una de las últimas, de sus últimos trabajos, de sus últimos estudios, Ciudades vistas y soñadas, Cuenca 2020, en colaboración con Santiago Torralba. Ha sido comisario de muy diversas exposiciones, era uno de los aspectos que había señalado al principio de mi intervención. Libros de exposiciones, catálogos de exposiciones que son verdaderamente modélicos. Yo creo que los tengo casi todos. Creo que los tengo, me falta alguno, los tengo casi todos y son verdaderamente modélicos. Si alguno de vosotros alguna vez tiene que comisariar una exposición, yo le aconsejaría que antes mirara alguno de los textos preparados por Miguel, porque vale la pena imitarlos con la seguridad de que uno no se va a equivocar. Su gran campo de investigación ha sido el de la Inquisición, que se inició muy pronto, antes del famoso Congreso de Cuenca del año 1978 sobre la Inquisición, que reunió a todas aquellas figuras que, andando el tiempo, se convertirían en los grandes especialistas y maestros en la materia, de los que Miguel forma parte. Pues antes de que se reuniera este congreso ya había publicado una traducción, porque algo que no he señalado pero que es destacable es el fino conocimiento de la lengua latina, tanto la clásica como la posclásica, que tiene Miguel y que le ha permitido enfrentarse con la traducción de textos muy difíciles, en ocasiones inaccesibles para los, ya no digo modernistas, sino incluso para los medievalistas, textos escritos en latín. Él publica en el año 1976 una traducción del Malleus Maleficarum, del martillo de las brujas, que es enormemente interesante. Y en el Congreso de Cuenca pues publica un trabajo sobre los luteranos ante el Tribunal de la Inquisición conquense de 1525 a 1600, que lo da a conocer, aunque sin duda mucho menos que su libro, su conocido Introducción a la Inquisición Española, Documentos Básicos para el Estudio del Santo Oficio, que se publicó en la Editora Nacional de Madrid el año 81 y que se ha vuelto a reeditar, lo ha vuelto a reeditar la Universidad de Valencia con el título más breve de la Inquisición Española, Documentos Básicos, una obra de 1177 páginas, una obra que resulta enormemente útil, utilísima para todos aquellos que pretenden tener un conocimiento más allá de la superficie sobre la Inquisición española, textos realmente difíciles de encontrar en algunos casos, textos que cuando ha habido que traducirlos del latín pues tienen la mano maestra de Miguel Jiménez Monteserín detrás, ofreciéndonos una versión absolutamente cuidadosa de la misma. Pues casi se podría decir, Miguel, que estuviste 40 años corrigiendo un texto que después se ha publicado. No diré que perfecto, porque eso no. No asiduamente, pero sí, lo tenía. Sí. Un texto muy redondo, muy completo sobre la Inquisición. Repito, nadie lo puede soslayar si pretende dedicarse a esta materia. También es autor de un texto, yo creo que muy importante, El triunfo de la católica religión, el auto de fe de Cuenca de 1654, que le ha permitido reflexionar sobre el significado político, espiritual, religioso, contrarreformista del auto de fe, en el que, sin duda alguna, Miguel Jiménez Monteserín es un auténtico especialista. Pero también lo es de muchísimas otras materias, y la conferencia de hoy, titulada Para sustento de la solidaridad y asegurar la paz social, las cofradías de conversos en Cuenca, es una prueba de ello. El tema de los conversos es uno de los grandes capítulos, es uno de los grandes episodios de la obra de Miguel Jiménez Monteserín, y ha sido seguramente el tema que más veces lo ha traído a Valencia en los últimos tiempos, aunque en este caso su disertación va a versar sobre las cofradías conquenses, sobre las que él tiene un conocimiento directo, ya que ha podido trabajar esta temática con documentación tanto inquisitorial como municipal de los archivos conquenses.
Y he dicho muy poco, en realidad. Cualquiera de ustedes que se busque a Miguel Jiménez Montesedín en Google o en cualquier otro buscador encontrará un material verdaderamente abrumador que le costará digerir en una tarde, no digo más, le costará digerir en una tarde, porque la obra de Miguel Jiménez Montesedín es ingente, es monumental, es inteligente y merece ser conocida. Bien, Pablo, pues muchísimas gracias por esta necrológica, ¿verdad?, tan abundante, inmerecida, y es evidente que la amistad nos tiende trampas. Bueno, después de todo esto, yo voy a intentar no defraudar, ¿verdad?, las expectativas inmerecidas. Bien, dicho esto, el tema de las cofradías conversas es un tema, diríamos, poco conocido por una razón, porque han dejado muy poca huella documental. Y en este sentido, pues la fortuna ha hecho que se hayan conservado dos enormes tomos en el archivo parroquial de una de las parroquias suprimidas de Cuenca, que casualmente, claro, no casualmente no, que era la heredera del sitio donde había estado la sinagoga de los judíos, y que, bueno, pues como tales libros de cofradías han podido pasar desapercibidos hasta que alguien, pues, olfatea. Sobre todo olfatea y pone en conexión aquellos documentos con otros, como decía Pablo, que se conservan en el archivo municipal, y luego, evidentemente, conecta esa documentación, en principio corporativa solo, con lo que son los procesos de Inquisición, que, como saben ustedes, en el caso de Cuenca, pues de una forma bastante excepcional, se conservan en un porcentaje muy, muy alto de todos cuantos tuvieron lugar en las dos fases que la Inquisición actuó en el tribunal aquel radicado en la ciudad, y que primero afectó solo a la ciudad y su entorno, y luego a los obispados de Cuenca, Sigüenza y Priorato de Uclés. Bien, yo voy a intentar hacer una síntesis breve de algo que, por otro lado, nos permitiría quizá ahondar más si conectásemos, si siguiésemos conectando estas documentaciones, pero de momento, y al nivel que yo he llegado de análisis, pues sencillamente lo que vemos es de qué forma los conversos, a quienes vemos estrictamente siempre en un plano conflictivo, en un plano de persecución, en un plano de sanción, pues tuvieron, no solo en Cuencas, también en alguna ciudad, y por supuesto aquí, sin duda, en Valencia, pues tuvieron un periodo, digamos, de supervivencia integrada, conflictiva siempre por una razón, porque la sociedad lo es de hecho, pero aparte sin una especie de persecución tan abierta y tan clara como es la que se desencadena, claro, a raíz de la institución de la Inquisición, que empieza a actuar, como saben, a partir de 1480. Bien, ¿cuál es el objeto de todo esto? Pues en 1391 acaba la presencia oficial, formal y explícita de los judíos en Cuenca. Tiene lugar el asalto a la judería y a partir de ese momento desaparece la comunidad. Eso no quiere decir que desaparezcan las personas. Tampoco creo que debiese haber una matanza excepcional, puede que muriera alguno, no cabe duda. Los que persistieron en la fe de sus mayores emigraron a otras juderías, probablemente a la de Huete sobre todo, y a partir de ese momento pues se constituye un grupo que se somete, digamos, a una organización interna y externa con un enunciado de carácter religioso, y por tanto se constituyen dos cofradías, la cofradía de San Francisco por un lado y la de San Pedro y San Pablo por otro. Cofradías que tienen, diríamos, un aspecto caritativo y por otro lado piadoso en el sentido funerario, ya hablaremos de esto después, y que se sustentan básicamente a partir de limosnas, a partir de mandas funerarias. Y esto lo destaco porque después veremos qué sentido tiene. Hay más.
porque hasta aquí, bueno, pues son dos cofradías de carácter religioso, cuya confesionalidad es cristiana y que tampoco son tan desemejantes de las que podrían afectar a los cristianos. Pero es que esa cofradía tiene, diríamos, un cometido, y por eso es por lo que hemos hablado para el sustento de la solidaridad y la paz social. Tienen un cometido arbitral interno. Y aquí es donde, a mi modo de ver, radica básicamente la excepción y el interés de esta institución. Es decir, que se dedicaban a evitar, diríamos, que los conflictos de quienes pertenecían a ella, que naturalmente eran todos de origen converso, llegasen a más y que tuviesen que acudir a otras instancias diferentes de las propias, aun cuando evidentemente la jurisdicción civil o criminal afectaba ya a todo el mundo desde el momento en que todo el mundo está bautizado y por tanto, digamos, forma parte de la ciudadanía cristiana. Y esto va a durar, pues, desde fines del siglo XIV, claro, es decir, va a durar casi 100 años, hasta que irrumpe la Inquisición. En Cuenca la Inquisición llega, digamos, en un momento un poco más tardío, pero bueno, tampoco, es decir, 9 años después. Los primeros inquisidores llegan a Cuenca en 1489 y van a permanecer allí ininterrumpidamente hasta 1500. Después volverán en 1510 y el tribunal, claro, sobrevivirá hasta 1834, en principio. Bien. Dicho todo eso, me dirijo sobre todo, claro, a los estudiantes de máster. Los archivos ofrecen muchas sorpresas y en este caso, pues creo que es una sorpresa la de haber podido coordinar, conectar y diríamos articular un discurso a partir de fuentes, diríamos, diferentes, pero de algún modo, claro, coincidentes y convergentes. No voy a hablar de esto ahora, evidentemente, pero en mis recientes trabajos sobre cuestiones de conversos y de persecución a los mismos desde el Tribunal de la Inquisición, es esencial conectar todo aquello con el contexto histórico que se sustenta en la documentación civil, por así decir, que es lo que permite entender el sentido de la persecución. Pero, evidentemente, ese sentido de la persecución, que básicamente tiende a, diríamos, descomponer la solidaridad, una solidaridad muy problemática, pero en el fondo, de algún modo existía, una supuesta solidaridad de grupo, pues es lo que termina, claro, con estos instrumentos de concordia, estos instrumentos de solidaridad interna, estos instrumentos de apoyo mutuo, en los que se había venido basando la convivencia interna del grupo judío-converso, muy diverso, muy distinto, muy variado, en el contexto de la sociedad cristiana del momento. Bien, ¿desde cuándo hay judíos en Cuenca? Pues aparentemente desde el momento de la conquista. ¿Vinieron con los cristianos? Pues no sabemos. ¿Ascendieron del sur huyendo de las persecuciones de que eran objeto por parte de los musulmanes en un momento dado? Bueno, la conquista de Cuenca no tienen por qué saber que tiene lugar en 1177. Bien, eran emigrantes de Francia en la medida en que también allí las cosas fueron mal. Bien, la cuestión básica es que los judíos llegan a Cuenca, se instalan a la sombra del poder regio, a la sombra del Alcázar, donde transitoriamente había un magistrado al que se denominaba Dominus Villae, es decir, era una especie de delegado del gobierno, que tiene una vigencia muy pequeña porque, es decir, enseguida la soberanía local, digamos, se atribuye al concejo, y allí se instalan, ya digo, los judíos en lo que llaman la alcazaria, que no es la alcaicería como algunos han leído, es decir, es la alcazaria a la sombra de. Ahí se instala la judería. La judería no es un gueto. El gueto es un lugar, digamos, de apartamiento. Este es un barrio, diríamos, profesional, profesional, un barrio homogéneo, del mismo modo que hay barrios de tintoreros o hay barrios de qué sé yo, de cualquier género de artesanía, y del mismo modo que hay una canónica, es decir, donde los canónicos que no hacen vida comunitaria, pero viven más o menos próximos, pues los judíos, eso sí, claro, con ciertas garantías y salvaguardas, con sus puertas, con sus murallas, etcétera,
pero no en un sentido de exclusión, sino en un sentido, digamos, de mantenimiento de lo que es, de una manera, digamos, jurídica, o que está expresado en términos jurídicos, que es la aljama, es decir, el ámbito de la convivencia y de la resolución de problemas. Bien, dicho eso, pues ellos se instalan allí y allí tienen pues todo lo que necesitan. Tienen su sinagoga, tienen sus tiendas, tienen todos digamos, los recursos para su convivencia. ¿Qué regula la presencia de los judíos en esta ciudad? Pues como en tantas otras, el derecho foral, el derecho propio de la ciudad, el Fuero de Cuenca. Fuero de Cuenca, que es un documento que fue otorgado a Cuenca, pero no es, diríamos, algo propio y exclusivo de esta ciudad. El Fuero de Cuenca recoge el derecho de la frontera, el derecho de la Extremadura castellana, y por eso se va a estar aplicando hasta un montón de ciudades andaluzas. Sí, pero se otorga allí y, bueno, es una gran obra de los juristas de la corte del rey de Castilla, pero donde, bueno, pues se establecen un montón de normas referidas a la convivencia en la frontera. Y ahí están los judíos. Naturalmente, de paso digo, pensar en la convivencia de las tres religiones, músicas celestiales. Para empezar, la diferencia de Aragón, en Castilla, los cristianos a medida que avanzan no se dejan musulmanes en la retaguardia. Es decir, que lo que el fuero regula son lo que llaman moros de paz y que en el fondo pues son cautivos y que gentes que de una forma muy marginal y muy poco significativa conviven con los cristianos. Con los judíos, bueno, pues se regulan básicamente cuestiones de carácter mercantil, cuestiones de carácter financiero y algo, pues bueno, digamos que tan elemental como es el uso cotidiano del baño. Los baños estaban excluidos, lo mismo que los hombres excluían a las mujeres, pues los cristianos y los judíos se excluían mutuamente y estaba penado el convivir o el practicar, digamos, la higiene a la vez. Bien, dicho eso, el fuero, por otro lado, se otorga aparentemente bueno, debe haber un fuero temprano, del cual solo nos ha quedado alguna referencia, y luego pues hay un fuero que se parece otorgar hacia 1190, bueno, pues, y que nadie lo deroga, claro, como ninguno se ha derogado nunca, pero evidentemente la legislación regia los va apartando, etcétera, etcétera. Y ya digo, lo que ahí se regula básicamente es esto. Ya desde el derecho romano, y eso está presente en el digesto, en el código, no en el digesto, en el código de Justiniano, pues se atribuye a una cierta tolerancia al uso por parte de los judíos de sus tribunales para dirimir sus cuestiones internas, pero también en la medida en que los judíos básicamente tenían actividades de carácter, como les digo, mercantil y financiero, pues también en el caso de que se pactara previamente a cualquiera de estos negocios, pues también cabía que los cristianos estuvieran sometidos a estos tribunales. Bueno, pero la realidad concreta es que la aljama tiene sus propios jueces y tiene, por tanto, su propia capacidad de intervenir en la vida de los que forman parte de la comunidad de fe judía. De hecho, los judíos en Cuenca, como en la mayor parte, bueno, como en todas partes, eran propiedad del rey, lo cual suena un poco duro. ¿Por qué propiedad? Es decir, el fuero dice los judíos son nuestros. Pues por una razón muy simple, porque desde San Agustín se habla de la perpetua servidumbre de los judíos como castigo, ¿verdad?, al deicidio. Y esto se interpreta en los términos de que yo, puesto que sois siervos en general, os acojo, os protejo y me vais a pagar a mí en exclusiva vuestros tributos. Lo cual no es ninguna tontería, porque esto significa también más, digamos, forma de aproximación a una gente que es hábil a la hora de, diríamos, gestionar las finanzas. El grado de acercamiento, digamos, entre una comunidad de fe y otra, pues supone que, del mismo modo que se garantizan los contratos mediante
la prestación de un juramento ante los evangelios o ante la cruz, pues también se admite validarlos prestando juramento ante la Torá, que viene a ser lo mismo, pero bueno, está en hebreo. Bien, dicho todo esto, pues hay, como digo, un colectivo judicial que aplica la halajá, que aplica es decir, la ley judaica, y que durante un tiempo incluso tiene atribuciones en materia criminal. Lo que pasa es que básicamente de lo que se trataba era de negociar y regularizar las cuestiones de carácter civil. Y sobre todo, esto durante el siglo XIII es relativamente posible. Pero a medida que pasa el tiempo, y por razones de carácter político básicamente, y de carácter ideológico, etcétera, digamos que la presión sobre los judíos es cada vez mayor y se les está, diríamos que, privando cada vez de mayor número de atribuciones y cada vez de mayor cantidad de posibilidades de ejercicio de sus libertades como grupo, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, hay, diríamos, una serie de disposiciones de los reyes de Castilla a lo largo del siglo XIV que en ese sentido conectan con todo lo que está sucediendo en el resto de Occidente, es decir, que van constriñendo cada vez más al grupo hasta, diríamos, privarles de la jurisdicción en materia criminal, atribuirla exclusivamente a los jueces regios y restringir, eso sí, la resolución de sus conflictos internos. Ya los cristianos van quedando al margen y digamos que la remisión para resolver un litigio es la del juez ordinario, pero bueno, la cosa es así. Bien, llegamos con todo esto, y a paso de caballo, ¿verdad?, al final, a lo que les decía antes, al final de la comunidad en Cuenca, 1391, verano de 1391, verano nefasto, es decir, el rey Juan I ha muerto, le ha sucedido su hijo, Enrique III, el doliente, el enfermo, minoría absoluta, no hay arzobispo en Sevilla, no hay arzobispo en Toledo, es decir, los otros grandes poderes, y en Sevilla pues hay un fanático, el arcediano de Écija, que solivianta a las masas para promover pues una persecución abierta contra los judíos, a través, claro, de los conflictos internos de carácter, diríamos, vejatorio que mutuamente se ofrecían unos y otros, que no es cuestión de entrar aquí, y todo esto en un contexto, no cabe duda, pues de crisis económica, de crisis agrícola, de dificultades políticas, sociales y económicas, y, como en tantas otras ocasiones, pues los judíos son, diríamos, el exutorio, porque estamos en 1391, pero en la guerra civil anterior, en la que ha dado paso a los Trastámara, sustituyendo a la dinastía Borgoña en Castilla, pues se ha aprovechado cualquier ocasión de dificultad en una ciudad para proceder a asaltar la judería. Asaltar a la judería es evidente que es, como digo, una especie de válvula de escape, pero no simplifiquemos. Supuestamente, si se hacía desaparecer a los judíos, o si, como sucede en 1391, se les obliga a convertirse, cabe la posibilidad de que su papel de acreedores decaiga, cosa que los reyes no están dispuestos a aceptar por una razón, porque para los reyes el papel de los judíos como financieros es esencial y lo que no pueden hacer es, diríamos, matar a la gallina de los huevos de oro. Bien, dicho eso, la cuestión del asalto a la judería de Cuenca tiene alguna peculiaridad muy conocida. Hace ya muchos años, ya Amador de los Ríos transcribió un largo pergamino, un inmenso pergamino que hay allí, donde pues se sustancia una demanda. Una señora dice, bueno, yo soy heredera del pecho de los judíos, es decir, los reyes le habían transferido a sus antepasados los derechos sobre, es decir, los impuestos que pagaban los judíos, y he aquí que no hay judíos en Cuenca y he dejado de cobrarlos. Pero es que la judería ha sido asaltada a campana tañida por parte del propio concejo, y por tanto demando al concejo para que me pague, etcétera. Claro, el problema está en que es como ahora, las cosas no cambian.
¿Quién había sido el promotor del asalto? Pues el papá de esta señora. El papá de esta señora, que por las razones que fueren, estaba ligado al clan de los Albornoz y no voy a entrar en todas esas historias, pues resulta que pensaba que quizá eliminando a los judíos y convirtiéndolos iban a dejar de exigirle los préstamos. Bueno, al final le dicen que no, que verdes las han segado, que se quede sin su pecho de los judíos, y entonces la frase es: la destruyeran por fuerza, de guisa que no quedara ni había judería. Bueno, a partir de ahí ya viene la ocupación del espacio de la antigua judería por parte de las familias conversas que siguen allí viviendo. Hay algunos que se largan porque la judería no dejaba de ser un sitio estrecho e incómodo y se van a sitios, digamos, más amplios de donde pueden hacer sus casas, por una razón, porque en Castilla es lamentable, pero apenas hay documentación del 14, no es como aquí en Aragón, que hay mucha. Pero un pequeño registro que yo he encontrado, pues resulta que nos indica que los que se convirtieron y que eran ricos, pues que siguieron siéndolos, claro. Y los que eran pobres, pues siguieron siendo pobres, evidentemente. Y al ser ricos, pues tuvieron opción de inmediato de introducirse en el ámbito de la actividad política local, y ahí inician, diríamos, un camino. Y bueno, pues ahí digamos que empieza, digamos, el problema de cómo, primero, en el seno del grupo hay una divergencia económica y, por otro lado, los cristianos viejos empiezan a ver que alguien les está comiendo el terreno, sobre todo con la ayuda del rey, que considera que es bueno apoyarse en estas personas, en estos hombres nuevos, ¿verdad?, a la hora de controlar el ascenso de los nobles, sobre todo de los señores locales, que están, diríamos, integrándose o que están asediando sobre todo el poder municipal. Bien, dicho todo eso, bueno, esto supone que a partir de ahora solo hay cristianos y que ese papel, diríamos, de solo cristianos, pues hay que ejercerlo con el mayor garbo posible. Digo esto porque, claro, luego cuando se les persiga se va a decir que es que son gente que practican reminiscentemente la religión judaica y que son malos cristianos. Naturalmente no han recibido instrucción ninguna. Unas sinodales de 1399, es decir, de 8 años después de la conversión, dice que los clérigos no saben una palabra, así en líneas generales, y que, por tanto, no pueden ordenadamente confesar sus pecados, ni oír de confesiones a otros, ni responder a los que les preguntan sobre lo susodicho, en especial los nuevamente convertidos. Es decir, si no hay catequesis, claro, es verdad que los cristianos viejos tampoco es que fueran gente informadísima, y es lo que se explica aquí, pero evidentemente aquellos, pues, cargaban sobre sus espaldas un gravamen que desardía después acreedores al castigo. Bien, dicho todo esto, ¿de qué sirven las cofradías? Pues para integrarse y para resistir de algún modo. Es decir, tampoco hay una voluntad de dilución, pero esto tenemos que entenderlo. Es decir, alguien de la noche a la mañana no abandona no solo la fe de sus mayores, sino digamos, la conciencia de venir de alguna parte y de ser algo. ¿Cómo voy yo ahora a olvidarme, pues, de lo que no solo de lo que me han enseñado, sino eso, de los usos y costumbres habituales que me dan entidad? Y sobre todo en el mundo medieval, es decir, un mundo compartimentado, como ustedes saben, un mundo, digamos, hecho de pequeños fragmentos que se sobreponen, pero que no terminan de interpenetrarse, porque eso es un fenómeno mucho más moderno y muy posterior. Entonces, se fundan las cofradías. Se fundan las cofradías, no sabemos, porque no se han conservado estatutos, no se han conservado tampoco listas directas de pertenecientes a ellas, naturalmente por razones de oportunidad, esto también se entiende. Pero quiero decir que se fundan las cofradías. Y se fundan, y el primer testimonio que tenemos de ellas es un documento de 1462. 1462, un momento dificilísimo, como todo el reinado de Enrique IV en Castilla,
Y las Cortes dicen, esto no puede ser porque por todas partes surgen, diríamos, fenómenos y grupos rupturistas, por así decir. Y ellos lo denominan ligas hemonipodios. Y las ligas hemonipodios tienen una manifestación precisa y concreta en las cofradías. Las cofradías, repito, son eso, confraternidades, son grupos afines de gentes de intereses que comparten intereses comunes. Y ahí, diríamos, un documento que envían las Cortes al ayuntamiento, ya entonces el ayuntamiento conquense, y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y entonces esta gente pues explican que sí, que efectivamente, que sí que hay unas cofradías, pero que son unas cofradías que se remontan a muy lejos, y en concreto, en ese documento, digamos, de pesquisa acerca del interés que tienen las cofradías, dicen, ítem si saben, es decir, ellos responden, ítem si saben, creen o vienen o oyeron decir que a más de 73 años que el obispo don Álvaro, obispo que era a la sazón de esta ciudad de su obispado en tiempo del rey don Juan, tal y cual, hiciese entrar en ellos, en estos cabildos, a todos los vecinos de la dicha ciudad que entonces a la nuestra Santa Fe Católica se habían convertido, los cuales habían estado continuado en ellos de después tal. Es decir, son cofradías específicamente tal. ¿Cómo lo avalan en esta respuesta? Bueno, aquí entraron los nobles, es decir, básicamente los miembros de la familia Albornoz. Mentira, eso es lo mismo que se equivocan, claro. Cuando dicen, cuando dan los años, bueno, pues resulta que si uno hace la cuenta sale 1389 y no 1391, pero bueno, tampoco vamos a pedir que fuesen tan precisos, etcétera, etcétera. Bien, ¿ingresaron en las cofradías todos los conversos? Pues no lo sabemos. ¿Con qué grado jerárquico en su interior? Pues tampoco lo sabemos. No cabe duda de que quienes previamente, diríamos, eran las autoridades de la aljama, pues debieron transmitir a sus herederos la misma condición, sobre todo en la medida en que tenían medios de fortuna como para respaldar su presencia. Sabemos que había una cofradía de este tipo en Barcelona, en 1397. La de Valencia es de 1399, la de San Cristóbal, que se instala en la iglesia de San Cristóbal, que era una de las sinagogas. En Mallorca, en 1404. En Ciudad Real la documentación no es tan precisa como la de otros lugares, y lo curioso es que esta cofradía se instala en la iglesia de los dominicos. Bueno, gentes peligrosas, ¿verdad?, para la heterodoxia. En cambio, en Cuenca hay una doble vinculación religiosa. Por un lado está la antigua sinagoga, la iglesia de Santa María de Gracia. No les digo nada del título. Y eso está en el Alcázar, es decir, está en todo, si conocen Cuenca, pues en todo lo alto, donde está la Torre de Mangana, pues que no tiene nada que ver. La Torre de Mangana es una torre de reloj del siglo XVI. Pero quiero decir que allí estaba la sinagoga, y allí, unos pocos años de 1402, se instala la parroquia de Santa María de Gracia. Bueno, pues en Santa María de Gracia radica la cofradía de Santa María y de Todos los Santos, y un hospital. Bien. Y la cofradía de San Pedro y San Pablo en el convento de San Francisco. Bueno, el convento de San Francisco es el más antiguo, está a extramuros de la ciudad, y allí se instala esa cofradía. En principio se trata de cofradías muy pequeñas y que van unidas, ya digo, desde el primer momento. ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, pues sabemos que se ocupaban de actividades caritativas y que se ocupaban, como les decía, de el deber, diríamos, piadoso por excelencia, de enterrar a los cadáveres, vamos a enterrar a los difuntos. Y aquí tenemos el primer detalle, o uno de los primeros detalles. Los judíos, naturalmente, tenían su propio lugar de entierro, y ese se anula, pero se mantiene en la memoria como el onsario de los judíos.
estaba encima de la puerta de Valencia, donde el Cristo del Amparo. Ahí sigue habiendo un cementerio, el cementerio de los clérigos de Santa Catalina, bueno, es un cementerio público ahora, bueno, pues ahí estaba más o menos el onsario de los judíos. Pero esta gente, los conversos, tienen cierta repugnancia, no todos ni de todas las maneras, pero parece que tienen cierta repugnancia a seguir los usos de los cristianos a los que se han incorporado. ¿Por qué? Pues porque la ley prohíbe que los cadáveres yazcan unos al lado de otros. La ley prohíbe que se pase por encima de los cadáveres y naturalmente si uno lo entierran en una iglesia, pues no tiene opción tal. Y en última instancia, pienso, porque tampoco tengo otra cosa que especular, pienso que era una forma también de mantener, si queréis, la cohesión y la coherencia formal de la pertenencia. Total, que en las inmediaciones del convento de San Francisco compran un trozo de huerta. Bueno, si habéis estado en Cuenca, el parque de San Julián os suena, es decir, el parque central de la ciudad. Bueno, pues eso eran las huertas de la Albufera, y ahí, una zona de huerta, y ahí compran un trozo y ahí se entierran. Lo cual, a mi juicio, es muy significativo. A la sombra de los franciscanos. ¿Qué más? Es decir, en la cofradía de Zaragoza, en la de Barcelona, sabemos que hacían esto, incluso compran un paño para cubrir a los cadáveres. Posiblemente no por ser judíos, aunque a lo mejor también no iban en un féretro, sino que iban ensabanados, como decían aquí, y los enterraban, claro, como ellos querían, sobre tierra virgen, y etcétera, etcétera. Bien, dicho todo eso, el sustento del hospital y de la caridad. Bueno, las cofradías, de las cuales tenemos testimonios económicos entre 1440 y 1497, no es mucho, pero en fin, es suficiente. Bueno, de ahí que hemos sacado, pues la estructura. Había un peostre, un preboste, había un escribano, había unos contadores y unos mercenderos. Se reunían el día de San Francisco, el día 4 de octubre, hacían cuentas, es decir, elegían al nuevo prioste, entonces entre el saliente y el entrante supervisaban las cuentas y tal. ¿En torno a qué giraban estas cuentas? Bueno, pues básicamente la caridad. La caridad, uno piensa que, claro, ligada al grupo. Tanto la caridad para los pobres vergonzantes, para aquellos que necesitaban ayuda en el seno del grupo converso, como para los peregrinos, es decir, los miembros probablemente de la estirpe, o bueno, llamémoslo como queramos, de los judeoconversos, que pasaban por Cuenca y que acudían al hospital. El hospital ya saben que no tiene necesariamente una connotación de carácter, digamos, curativo o sanitario. El hospital es un lugar donde se acoge a gente de paso. Algo esencial dentro de la solidaridad judaica es la cedaza, ¿no? Es decir, obligadamente uno tiene que compartir lo que tiene con su hermano que le pide. Y entonces esto se instituye a partir de una, digamos, recogida de limosnas, recogida que se hace de una manera periódica y sobre todo, bueno, no voy a entrar en detalles porque el tiempo apremia, pero lo curioso es que hay una institución que permite, digamos, que los judíos celebren la Pascua, aunque sean pobres, mediante unas limosnas que se han recogido previamente y que se entregan a los más menesterosos. Bueno, pues esto se traslada al mundo cristiano y se recogen especialmente limosnas en las vísperas de las tres Pascuas, es decir, Navidad, Resurrección y Pentecostés. Por otro lado, entre semanas se recogen y, ya digo, hay unas limosnas ordinarias dirigidas a los menesterosos tal y a los de paso. Y esto es finalmente el elemento esencial, digamos, en lo que toca a lo corporativo. Lo curioso de todo esto es que, claro, Cofradía de Santa María, sí, claro, muy bien.
cofradía de San Pedro y San Pablo, los dos más eximios conversos del cristianismo. Bien. Así, es decir, luego, por otro lado, pues ya no solo se trata de que haya limosnas, sino que hay gente que deja mandas. Y esas mandas, pues, se convierten en censos, habitualmente, sobre casas, etcétera, que son, claro, las rentas que les permiten subsistir. No estamos hablando de un gran capital, pero sí estamos hablando, pues eso, de una institución de carácter caritativo, etcétera. A la vez está el tema del conflicto. El conflicto es esencial a la convivencia, es decir, eso no descubro nada. Y entonces, el interés de todo esto está en que cuando avalan en 1462 a la cofradía, dicen: el dicho peostre, con algunos acompañados que los dichos cabildos les hayan dado Edén, desde el dicho tiempo acá, es decir, desde 1391, siempre hayan usado de entender en igualar, es decir, en unir, digamos, los dichos cofadres, el os tirar de pleitos e contiendas e escándalos e ruidos, sin figura de juicio, es decir, sin acudir a la justicia ordinaria, hasta que cada uno cumpla el derecho el otro o le pague e satisfaga. Es decir, ellos se reservan tener sus propios árbitros, lo cual es muy interesante, porque significa que el grupo, digamos, tiene una singularidad jurídica que, de algún modo, entronca con la que previamente habían tenido reconocida por el fuero. No sabemos más, excepto algo sorprendente. 1478, ha concluido la guerra civil, los reyes católicos están en plan conciliador y otorgan un perdón para todos los que han seguido en la época de Enrique IV, han seguido la facción del príncipe Alfonso, y por supuesto también a los que se han después enfrentado con la sucesión de la reina Isabel, o la princesa Isabel, en contra de la princesa Juana. Y en ese contexto de perdón generalizado que hace alusión a la situación, digamos, bélica y conflictiva de la ciudad, pues exime, digamos, a los que han formado parte de estas cofradías y, sobre todo, no sabemos muy bien por qué emiten de una manera reiterada y sistemática el mismo documento, pero no el mismo porque es de fechas distintas, reiterando la protección y el mantenimiento y el respaldo a estas cofradías. Claro, estamos en 1478. Total, muy poco tiempo antes de que se, digamos, declare la persecución. Los corregidores no están por la labor, curiosamente, porque consideran que ellos son los que tienen las atribuciones exclusivas en materia de justicia y que, por tanto, no van a aceptar que nadie se entrometa y, sobre todo, claro, estamos en un tiempo en el que se está luchando contra el derecho local, o más que luchar, bueno, se está intentando desacreditar y desvirtuar el derecho local para imponer el derecho real. Es decir, es el momento de la recopilación de Montalvo, etcétera, etcétera. Y los jueces ordinarios, es decir, los corregidores, se resisten. Y no obstante, los reyes reiteran. Pero claro, esto es una cosa curiosa. Estamos en una coyuntura, es decir, estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada porque en ese momento los reyes están empezando ya, diríamos, a soltar lastre. Tienen la suficiente autoridad y la suficiente capacidad, todo lo restringida que ustedes quieran, como para afrontar el gobierno de la corona con cierta eficacia. Y entonces nos encontramos con que quienes han sido los promotores de esta confirmación de las exenciones de las cofradías son gentes muy, muy relevantes. No voy a entrar en otros, pero uno de ellos es Ferran Gómez de Écija. Evidentemente, Ferran Gómez de Écija no le suena de nada. Bueno, pues
Ferran Gómez de Écija, el contador, es decir, que es un personaje conquense, regidor, importantísimo ganadero, que es la madre del cordero desde el siglo XIV o desde el XIII, es decir, los ricos ganaderos son los que mandan. El rey católico lo llamaba el carnicero, no porque fuera mala persona, sino por la cantidad de ovejas que tenía. Y, curiosamente, este promotor, digamos, este defensor de las cofradías, va a ser uno de los primeros encausados, aunque ya había muerto. Con, diríamos, el detalle de que intentan salvarlo, sus herederos, ¿verdad? Porque el tema no era que a uno lo quemasen vivo o muerto, sino que a uno le privaban de su fortuna y de la posibilidad de transmitirla, claro, desde el momento en que se demostraba que había sido hereje. Bien, pues dicho esto, este Ferran Gómez de Écija piden sus defensores, los defensores de su memoria y fama, que el rey declare. Y Fernando el Católico declara. ¿Qué es lo que se pide que declare? Una cosa esencial, es decir, que en estos tiempos iniciales de la Inquisición las maneras de defenderse son muy amplias y una de ellas es conseguir que la Santa Sede intervenga y que realmente resuelva los conflictos en materia de excomunión por la herejía, y para ello se trata de que haya perdones extraordinarios, etcétera. Bueno, todo lo que ellos pretenden es que se demuestre que si es que había incurrido en herejía, Gómez de Écija había recibido un perdón personal a partir de un breve concreto. El rey dice que podrá ser verdad, pero que él no sabe nada. Pero bueno, entonces quiero decir, y luego ya, a medida que los procesos después van, diríamos, apareciendo, van demostrando algo importante. Y es que la solidaridad interna de los conversos está muy repartida en el mundo de los conflictos de bandos. Es decir, el mundo político bajo medieval y en particular, claro, pues de esas guerras civiles que preceden al final del mundo medieval, monarquía medieval, pues naturalmente la gente tiene que tomar partido. Y en el caso, con esto abrevio todo lo necesario, en el caso de los conversos conquenses, pues da la impresión de que los menos afortunados se inclinan por los Hurtado de Mendoza, los marqueses de Cañete, y los más afortunados, es decir, han seguido la línea de la defensa de la corona, es decir, a través del obispo Barrientos, que es, diríamos, el defensor de los intereses de Enrique IV. Todos los que han sido del bando, digamos, del marqués de Villena, todos los que se han opuesto a la reina, etcétera, etcétera, porque los Hurtado de Mendoza son fluctuantes y al final, claro, eligen el camino adecuado. Mientras que los de Villena, pues se quedan colgados de la brocha, por así decir. Bien, pues cuando después se averigüe todo esto, se demostrará, primero, que hay una enorme diversidad, digamos, de posturas políticas, pero también, digamos, de referentes socioeconómicos. Y a la hora de la ruptura del grupo y a la hora de la persecución, hay quien dice, no, yo es que soy de los ricos, yo soy de los importantes, este no, porque este es raez, este no. Es decir, ¿para qué sirve la Inquisición? Pues justamente para eliminar todo ese elemento, digamos, de concordia que se había respaldado tras de estas cofradías. Y sobre todo, para permitir que digamos, la autoridad monárquica triunfe y se establezca de una manera indiscutible. Es decir, que evidentemente el pretexto era la herejía. Eso era lo de menos. Lo peor es de qué lado había estado uno o estaba. Porque cuando uno ve las acusaciones, a uno le da la risa. Y también se la daba, en la medida de lo posible, a los acusados. Otra cosa es que la risa se les congelaba naturalmente y todo esto. Bien, llegamos a 1500. Se acaba la primera Inquisición. ¿Qué hacen los cofrades estos? Pues han tenido muy mala experiencia, ellos y otros, porque han desenterrado los huesos de sus antepasados y los han quemado públicamente. Concordia con los frailes de San Francisco. Os regalamos el cementerio y metemos los huesos en una pared del claustro. Muy bien.
Ítem más, ya entramos en un terreno, diríamos, ideológico, teológico. Establecemos un pacto espiritual. Establecemos, diríamos, un acuerdo en virtud del cual vamos a ser partícipes mutuos y comunes de las gracias espirituales que obtengamos todos. Lo cual tiende a consolidar la idea de cuerpo místico y todo esto, sobre todo, básicamente, porque seamos cristianos nuevos, no somos menos cristianos que los viejos. Y esto se ratifica. ¿De qué manera nos avalamos, además? Bueno, pues vamos a pedir al Papa que nos otorgue una bula de perdones excepcionales para quienes, y aquí está el asunto, para quienes mueran en el hospital. Y desde la propia corte, desde la propia corona, se tramita el documento. Y cuando llega a Roma, le escriben los de la cofradía. Bueno, pero, hombre, los del hospital sí, pero también los de la cofradía. ¿Por qué? Pues porque en estos tiempos fluctuantes iniciales, aunque estaba hiperprohibido, siempre cabía la posibilidad de que si tú no habías sido un hereje notorio, te absolviesen de la culpa y de la pena en el plano de la confesión. Y para eso estaban estos confesionarios, como se llamaban, que autorizaban a un confesor ordinario a absolver de determinados delitos extraordinarios. Bien, dicho todo esto, y con esto voy a concluir, ¿quiénes son los avales que se buscan en la corte pontificia? Pues dos ilustres conversos conquenses huidos. Uno de ellos se instala nada menos que en la penitenciaría apostólica. Y sus padres habían tenido problemas y algunos incluso habían sido sancionados gravemente. Y en las cartas que se les envían y de las cuales se conserva copia, se lo recuerdan. Recordad que vuestros padres formaron parte de nuestra asociación a la que queremos dar. Yo no he encontrado ese documento, no sé si se llegó a emitir o no, pero la cuestión está en que la Inquisición finalmente, pues en este momento demuestra cuál es su cometido real y cuál es su alcance buscado. Romper las solidaridades, eliminar, diríamos, adversarios y, en consecuencia, introducir un elemento unificador que es esencial para la vigencia y el funcionamiento del Estado moderno y que, evidentemente, no podía tolerar que subsistiesen este tipo de unidades, diríamos, aisladas o de unidades, no digo que de resistencia, digamos, violenta y de oposición, pero sí que podían contribuir a minar esa unidad que la monarquía buscaba. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Jiménez Montesedín por esta conferencia que, además de enormemente clara, pues ha sido lo suficientemente breve como para que exista la posibilidad de poder compartir con él a nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros comentarios, nuestras preguntas y, por lo tanto, pues abrimos un espacio para el debate o para el comentario, para cualquier tipo de preguntas que se le quieran plantear a Miguel. Si queréis empiezo yo porque, bueno, en parte he trabajado también el tema y me interesan toda una serie de cuestiones de una manera muy particular. Pero si hay alguna pregunta, aunque pueda aparecer al calor de nuestra primera discusión, puedan aparecer más interrogantes. Si hay alguna pregunta antes, pues sí que me gustaría que se plantease antes que la mía. Y si no, pues paso yo a preguntar a Miguel. Has comentado, Miguel, que la documentación de estas dos cofradías es escasa. Bueno, escasas, son unos libracos, pero bueno, básicamente son becerros, es decir, son libros donde se asientan las propiedades. Efectivamente. De ahí el tamaño. A mí me interesaba más bien la otra vertiente, es decir, lo que podríamos llamar la vida cotidiana de estas cofradías, más allá de la renovación de algunos cargos y del número de componentes, porque esta es la cuestión clave, es determinar efectivamente qué conversos estuvieron, si estuvieron todos mayoritariamente, algunos. Vamos a ver, yo voy a intentar, no lo he hecho
hacer un listado de donantes y sobre todo de conectar esto con los primeros procesos de la Inquisición, porque eso permite, digamos, ver, porque sí, hay apellidos que aparecen ahí, vamos. De hecho, no lo he dicho, en 1497, uno a quien habían empapelado, que había salido en el auto de fe, pues resulta que se atreve a pleitear con la Inquisición por la posesión de una casa que les habían incautado, por razones que no voy a explicar. Sí. Es decir, que es impresionante la capacidad que aquella gente tenía de echarse un pulso con el poder. Entonces, evidentemente, no se han conservado listas, seguramente que las había, supongo que por precaución, hombre, y porque el tiempo pasa. Y segundo, ¿qué hacían? Pues básicamente solo se puede saber lo que hacían a través de las cuentas. Ah, lo que no he dicho, se vuelven religiosos al final. Al final piden permiso para que les digan misa el día el día que se reúnen, porque si no perdían la misa y no sé qué. Es decir, sufragios, pues bueno, hay alguna referencia, pero muy poco. Es decir, es una cofradía bastante laica. Luego ya no. Y luego ya se convierte en una cofradía absolutamente contrarreformista y ligada básicamente al culto del sacramento. Y llega hasta el siglo XVIII. Pero quiero decir que inicialmente son gente que se mantienen en una actitud bastante escéptica, por decirlo de algún modo. Sí, la pregunta iba por ahí. La pregunta iba un poco por conocer la vida cotidiana, porque me ha dado la impresión de que, con independencia de estas donaciones de las que has hablado, sí, y de estas mandas, tengo la impresión de que las reuniones periódicas que se hacían no servían para el abono de las, podríamos llamarlo así, de las cuotas. No, es que no había cuotas. Es decir, claro, había una cuota de entrada, encontré alguna referencia a la joya que entregaban, pero básicamente la financiación es las limosnas que recaudaban. Sí. Es decir, y eran aportaciones voluntarias siempre. O sea, no había una cuota que se cobraba a los cofrades. No necesariamente, claro, ellos pedían a todo el mundo, no sé hasta qué punto se ceñían o no al grupo, pero ellos recaudaban y luego dan cuenta de ello. Y las limosnas que recibían eran tanto en metálico como en donaciones de propiedades. Sí, claro. Sí, pero de lo que dan cuenta es de los ingresos. Sí. A partir de la petición o de la solicitud de limosnas y a partir, claro, de la administración de los tampoco hay gastos, tampoco hay libros de gastos donde se especifique claro, dicen tanto se ha gastado en limosna ordinaria a los pobres estos vergonzantes, tanto a los sepelios que ha habido a los transeúntes. No, es que los sepelios no, eso probablemente lo financiaban a su es decir, ellos contribuyen al entierro, pero no hay ningún gasto, salvo el paño de cubrir tal. Sí. Que yo recuerde, no hay gastos funerarios, porque para eso estaba la cofradía de los clérigos, que eran los que acudían a los entierros. Es decir, ellos lo único que hacen es sostener el cementerio, por así decir, sí, y organizar el sepelio. Pero ellos no financian, no tienen recursos para las exequias ni para los sufragios. Es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, a la cofradía de los desamparados, donde efectivamente sí que hay un... No, pero es que estos son muy laicos, es una cosa muy sorprendente. La diferencia que hay entre una y otra tiene que ver con la ubicación geográfica de... Sí, unas intramuros y otras extramuros. Sí, pero como son pobres en realidad, al final se unen y prácticamente no hay diferencia. Es decir, que el hospital estaba así en la antigua sinagoga y el cementerio estaba abajo, pero... Y en el caso de estas cofradías, ¿se justifica este informe de las Cortes o esta reclamación de las Cortes acerca de las reuniones periódicas que podrían tener estas cofradías o no? Pues no lo recuerdo. Básicamente lo que ellos, diríamos, defienden es que son un instrumento de paz y un instrumento de concordia y un instrumento de, digamos, solidario. ¿Y hubo sospechas que hubo o tienes constancia que hubo algún tipo de documentación en la que, en fin, estos conflictos se resolvieran? No creo, porque no creo por una razón. Porque eso que llamamos niveles infrajudiciales. Sí, pero es que no por una razón, porque esto son actuaciones puramente orales. Es decir, no estamos ante el derecho escrito, esto es una cosa distinta. Es decir, esto es derecho consuetudinario. No había ninguna constancia. No creo. Paz, lo que aquí llamaríamos una paz, una tregua, una Tribunal de las Aguas. Puramente oral.
No hay ningún tipo. Como era, por otro lado, hasta la introducción de la legislación recia, la justicia municipal. ¿Y sabes la reacción que suscitó en el seno de estas cofradías la presencia de la Inquisición, por un lado? Y por otro lado, algo que me interesa a mí particularmente, las comunidades de Castilla, la revuelta de las comunidades. ¿Qué reacción hubo? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿dónde se posicionaron estas cofradías? Si hubo algún tipo de... Vamos a ver. Primer capítulo. Evidentemente rompen la solidaridad. Y es ahí donde esos nombres que yo tengo listados, etcétera, todavía no los he, digamos, cruzado con los procesos. Ahora bien, lo que hacen es romper la solidaridad, como digo. Y entonces, si los ricos habían tenido algún contacto, esos en la primera Inquisición, digamos que quedan a salvo. Y entonces, si los castigados son los menos ricos, pues no cabe duda de que la enemistad está servida. Y luego las comunidades, los conversos, es decir, vamos a ver, los conversos, las comunidades en Cuenca tienen una dimensión puramente, diríamos, señorial. Es decir, el aspecto cívico queda enmascarado por una ejecutoria ligada estrictamente a la rebeldía de los Hurtado de Mendoza. Frente a los Hurtado de Mendoza, ¿quién aglutina mínimamente el aspecto comunitario? Los Carrillo, que son los herederos de los Albornoz. Pero tienes a unos ilustrísimos conversos como son los Valdés, decantados de hocicos por la causa imperial, de tal forma que cuando llega el perdón dice el padre, no, a mí no me tienen que perdonar, yo he sido siempre fiel y adicto. No parece de todos modos que la comunidad en Cuenca tuviera una gran y sobre todo en ese momento ya el sentido de la cofradía ha cambiado por completo. Muy bien, pues si alguno se anima, si alguno de vosotros de los presentes quiere hacer algún tipo de comentario. Aparte de asentir, podías disentir. Ahora lo que tengo que decir el lunes. Bueno. Justamente es como la Inquisición de Cuenca rompe las solidaridades de unas pobres esclavas alarbes que hay en San Clemente desde 1520, cuando nos pilla la Inquisición en los años 40, pues se denuncian unas a otras para acabar. Claro. Es decir, que esa solidaridad que habían tenido durante decenios, pues acaba rota. Igualmente a este nivel, que lo más absolutamente pobre y el fondo de la escala social. Hombre, lo que pasa es que tampoco hay que idealizar, seguramente se llevaban tan bien, no estas mujeres. Quiero decir, los conversos como grupo debían tener sus diferencias y esas diferencias se exacerban lógicamente cuando les hostigan. Pero básicamente lo que hay que entender en este primer momento o segundo de la Inquisición es su irrupción. Hay más, pero en cuanto a un grupo preciso, su irrupción en lo que es la lucha de bandos. Es decir, solo se entiende la persecución si no es en función de castigar a los que han sido rebeldes. Sobre los Hurtados de Mendoza conquenses, ¿dónde se puede uno...? Bueno, si no ya Juan Pablo Martí Rizo, Historia de Cuenca, que es una cosa agiográfica. Es que su archivo prácticamente ha desaparecido, no está en Toledo. Entonces, pues muy poco y muy mal. Y sobre todo, bueno, ojo, porque estas casas enseguida ya se diluyen. Es decir, los Hurtados son herederos lejanos de los Albornoz, porque primero se pelean, pero luego se casan y se acaba enseguida el conflicto. Y ya digo, no sé exactamente dónde termina Cañete, pero rápidamente Cañete pasa. Es decir, después del Cañete, diríamos, beligerante en la comunidad, pero es que es curioso, el Cañete beligerante en la comunidad termina siendo virrey de Navarra, porque
quien activaba el conflicto en Cuenca era la mujer y el entorno familiar, empezando por los canónigos. Es decir, no todos, evidentemente, la facción eclesiástica del linaje, pero no se ha estudiado todo, es decir, fuera de fragmentos y de cosas que decimos, es decir, la obra, ya digo, agiográfica es la de Juan Pablo Martí Rizo, Historia de Cuenca, quizás dedicada básicamente a ensalzar el linaje. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta? Pues o les he convencido o no les ha No, interesado bueno, lo más mínimo. evidentemente sí. Yo quisiera acabar, si es que, repito, en este espacio de tiempo que queda no hay ningún comentario más, sí que quisiera acabar comentando un par de cosas. Primero, parte de lo que se nos ha contado hoy, Miguel Jiménez Monteserín ha expuesto hoy, está publicado en parte en el número 15 del boletín de la Real Academia Conquense. No, parte no, todo. Es decir, me ha ahorrado muchísimo, no. Bueno, lo digo porque es probable que alguno de vosotros pues tenga la curiosidad de retomar este tema, bien por un sentido comparativo o bien por una preocupación específica por la cuestión, y que además podéis consultarlo, aparte de que Miguel ha traído muy amablemente 3 ejemplares que están a disposición del director del máster, pues además esta está colgado en la página de la efectivamente tiene una página web disponible en la que podéis consultar estos números, el contenido de los 15 números, y también me imagino los discursos. Sí, bueno, pero el mío ese que has citado no aparece todavía, no aparece pero porque aparecerá en algún momento. O no. Que no se entere nadie, es que no lo he escrito. Bueno, pues es decir, el tema es muy interesante, pero como era tan interesante... Es un problema, sobre todo si los estatutos no establecen plazos precisos para la presentación entonces de los no, discursos. es que aquello era la prehistoria. No, si tenéis interés por el problema de los judío-conversos y todo esto, referidos, claro, al caso de Cuenca, ahí hay 2 o 3 números en los que hay artículos míos, modestos por ser míos, pero únicos en su género, que decía un ilustre catedrático, donde bueno, pues se explican un poco más estas cosas. Y ya digo, no, el artículo este es bastante largo y sí, he traído 3 ejemplares, pero vamos, que no es fácilmente es consultable en la página. Información es accesible. Se llama Académica, se llama la revista. Muy bien, pues nada más por mi parte. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y, en fin, espero que os haya servido de algo. Gracias a todos por haber asistido, gracias a nuestro invitado por esta conferencia tan estimulante, tan interesante y tan basada en fuentes. Gracias a Pablo por hacer de maestro de ceremonias. En fin, damos por inaugurada esta 11ª edición de nuestro máster Historia de Identidades en el Mediterráneo Occidental, siglos XV-XIX.